Bueno, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer el tema del Código de Ética de Abogados. Eh, Mi grupo está integrado por Álvaro Chávez, Lucero Cojal, Yamile Quisocala y la quien habla, Julia Luyo. Siguiente PPT, por favor. Bueno, ahora, en esta parte vamos a hablar a modo de introducción y exponiendo también los temas y definiremos qué es el código de ética para abogados. También daremos una breve explicación sobre los antecedentes. También otro tema que veremos es el código de ética y el reglamento como norma jurídica. También el rango normativo y el reglamento. Asimismo, veremos la necesidad de publicación de las normas que regulan la abogacía, el código. También veremos qué es lo que dice el derecho comparado respecto al código de ética y bueno, posteriormente expondremos algunos casos y unas sentencias y finalmente la conclusión. Siguiente PTT, por favor. Como ya habíamos mencionado, nuestro tema es el código de ética del abogado. Y a modo de introducción, el presente trabajo va a responder ciertas preguntas, tiene como objetivo responder ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza jurídica que tiene este código de ética para abogados y del reglamento de procedimiento disciplinario de los órganos de control deontológico de los colegios de abogados en el Perú, aprobados por el Colegio de Abogados de Lima? Asimismo, veremos a ver si estos contienen únicamente postulados morales o verdaderas normas jurídicas. También veremos más adelante, responderemos a la pregunta si son simples normas privadas que establecen relaciones entre abogados y el CAL o son normas de derecho público que trascienden al ámbito privado. Veremos también si tienen un rango legal o meramente reglamentario, o si bastaría la aprobación del CAL para ser obligatorios o deben de ser publicados en el diario oficial el peruano. Bueno, estas inquietudes las vamos a desarrollar en la continuación. Le voy a dar pase a mi compañera Yameli para que pueda explicar qué es el Código de Ética para Abogados. Bien. El Código de Ética constituye la principal fuente normativa que define cuáles son los estándares de conducta y por ende las reglas de juego que debe respetar todo abogado para ejercer la profesión. Se trata entonces de la principal norma que deben respetar quienes conocen las leyes mejor que nadie y tienen la loable misión de ayudar a los ciudadanos a entenderlas, cumplirlas y defender sus derechos. Por lo tanto, la relevancia del código de ética radica en qué es la norma que establece los parámetros bajo los cuales debe ejercerse la abogacía en el Perú y cualquier abogado que patrocine procesos en el país, aun si fuera extranjero, está en la obligación de cumplirlos. Entonces, bajo estos principios y orientaciones se promulga el Código de Ética del Abogado como un instrumento único a nivel nacional, con el firme propósito de que sea una norma eficaz para el mejor ejercicio profesional de los abogados en nuestro país. Por ende, el tema que abordaremos será esencial para poder comprender cómo se encuentra actualmente regulado el control disciplinario de la abogacía bajo nuestra legislación. Ahora hablaremos sobre sus antecedentes con respecto al origen del Código de Ética y Reglamento. El Código de Ética y su reglamento vigente fueron elaborados sobre la base del Código Voluntario de Buenas Prácticas del Abogado de la Red de Peruana de Universidades y del proyecto del Código de Ética y Responsabilidad del Profesional en Derecho, producido por un centenar de abogados, donde además participaron el grupo de estudios sobre temas de ética y responsabilidad profesional del abogado de asociaciones de estudiantes de derecho, así como estudios jurídicos. Por ello, el Código de Ética del Abogado es el fiel reflejo de varios años de trabajo de docentes, estudiantes de derecho, de las universidades, de estudios de abogados y el aporte de los decanos, miembros de la Junta de Decanos de los colegios de abogados. Así que en el año 2012,
La Junta de Decanos, su función fue unificar criterios. Se promulgó el Código de Ética y su reglamento, en este caso el CAL, los aprobó en el año 2013. No obstante, no todos los demás colegios de abogados lo hicieron, aparentemente bajo el entendimiento de que su promulgación por la Junta de Decanos bastaba para su entrada en vigencia. Por cuanto entendemos que con la finalidad de conseguir su vigencia y aplicación efectiva, el Decreto Legislativo 1265 del año 2016 dispuso que todos los colegios de abogados se encuentran en la obligación de implementar un código de ética y un tribunal de honor. Sin embargo, hasta donde se ha podido averiguar, aparentemente no se habría realizado esta implementación del todo. Por ello es importante la formación y el ejercicio profesional conformado por un conjunto de principios, normas éticas y códigos deontológicos que las instituciones están obligadas a elaborar y difundir en el Colegio de Abogados. Ahora daré pase a mi compañera. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre el código de ética y el reglamento como norma jurídica. Las normas contenidas en el código de ética y reglamento son verdaderas normas jurídicas, y esto se debe a que cumplan con los requisitos de validez de esta. Estas son generalidades, origen público, estructura normativa, asimismo son mandatos de conductas y respaldo en la fuerza del Estado. Bueno, siguiente PPT, vamos a dar algunas características breves de dichas normas. 1. Primera característica. Son mandatos generales, es decir, no tienen un destinatario específico y, asimismo, son abstractos, es decir, no se refieren a acciones concretas. Ello sin perjuicio de que su ámbito de aplicación personal esté circunscrito a los abogados que se colegian en el CAL, ya que este no tiene facultades para crear normas que vinculen a terceros. Segunda característica, tienen su origen en los poderes públicos otorgados por la Constitución del CAL. La finalidad esencial del CAL, en tanto colegio de abogados, es el control del ejercicio profesional de sus miembros. Tercera característica, tienen la estructura lógica propia de las normas jurídicas. Es decir, son mandatos de conductas que establecen que ante cierto supuesto de hecho corresponderá una consecuencia jurídica. Cuarto, contienen mandatos destinados a regular las conductas de las personas, es decir, de los abogados. Los parámetros de conductas recogidos en la norma del Código de Ética consideran aquellos que, de acuerdo con las características, principios y valores de la propia profesión, se consideran como correctos. Quinta y última característica, están respaldados en la fuerza del Estado. Esto se evidencia en el hecho de que el Estado cuenta con medios o mecanismos para garantizar la eficacia de las sanciones impuestas en virtud de estas normas. Entonces, a modo de conclusión, podemos entender de que el código de ética es un código disciplinario, pues tiene origen de una institución autónoma con personería de derecho público, en la cual la ley reconoce potestades sancionadoras sobre sus miembros sujetas al control del Estado. Siguiente PPT, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre el rango normativo y reglamento del Código de Ética. Bueno, el Código de Ética y su reglamento tienen rango reglamentario, es decir, son normas reglamentarias. A esas se puede entender entonces que estas están subordinadas ante la ley y podrían regular de forma contraria a lo dispuesto en las leyes. No podrían regular de forma contraria a lo dispuesto en las leyes. Asimismo, citaremos la ATC, que concuerda con esta misma idea, de la autonomía normativa de los colegios de abogados que se materializan, ¿no? La capacidad para elaborar y aprobar sus propios estatutos evidentes dentro del marco constitucional y legal establecido, añadiendo que su autonomía administrativa, económica y normativa no puede devenir en autarquía.
Siguiente PPT, por favor. Entonces, entendemos que el Código de Ética y su reglamento recogen consideraciones de carácter ético y deontológico. Pero tales características no desvirtúan que tales normas sean normas jurídicas al ser de origen de un procedimiento legalmente establecido y están respaldadas por la fuerza del Estado. Como ya habíamos mencionado anteriormente, es un código disciplinario, pues tiene origen de una institución autónoma con personería jurídica de derecho público. Siguiente Continuando con la exposición. Gracias. Continuando con la exposición, ahora hablaremos respecto a la necesidad de publicación de las normas que regulan el ejercicio de la abogacía. Y para esto tenemos una interrogativa. ¿El Código de Ética de Abogados deberá de ser publicado en el Diario Oficial peruano para ser de obligatorio cumplimiento? Ahora bien, un aspecto que merece especial atención en el análisis que hacemos es si es que el Código de Ética y el reglamento deberían de ser publicados para de ser obligatorio cumplimiento. Y de ser el caso, ¿cómo debería efectuarse dicha publicación? Y para esto debemos de tener en cuenta dos artículos de la Constitución, que es el artículo 51, que señala la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Y el 109 del mismo cuerpo normativo que dispone que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial peruano, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. Como ya mencionamos, como el Código de Ética de Abogados y su reglamento no fueron publicados en el Diario Oficial peruano, entonces no serían normas obligatorias, y para esto debemos de tener en cuenta que el Colegio de Abogados de Lima y de las demás regiones son instituciones que regulan sus códigos internamente, sus códigos internamente. Esto es a diferencia de en que el Estado regule normativas en que toda la sociedad deberá acatar, y por lo cual sí merece que sea publicado en el Diario Oficial peruano y el siguiente día entra a vigencia para el cumplimiento obligatorio. En este caso es distinto, puesto que el Código de Ética de Abogados solo está destinado para los abogados, netamente para abogados. Y al momento de ingresar, ¿no? Los abogados, mejor dicho, cuando se incorporan al Colegio de Abogados, aceptan su sometimiento a sus estatutos, el Código de Ética, a su reglamento. Así, con motivo de su incorporación, los abogados juran observar fielmente las disposiciones del estatuto y del Código de Ética del abogado. Y además no se estableció alguna formalidad específica para que las modificaciones que hace la Asamblea Extraordinaria del Colegio de Abogados a su estatuto, el Código de Ética, surtan efecto frente a sus miembros. Además, respecto, ¿cómo quedarían entonces las sanciones impuestas por el CAL a sus agremiados? ¿Podrían los abogados sancionados cuestionar la falta de su publicación del Colegio de Abogados? Como ya lo mencionamos, cabría agregar que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principal principio según el cual la ley se presume conocida por todos. Por ello, no cabría que los abogados aleguen el desconocimiento del Código de Ética y su reglamento para cuestionar sanciones impuestas por su incumplimiento. Es decir, si es que los abogados han sido sancionados y como el Código de Ética de Abogados no ha sido publicado en el Diario Oficial peruano y que aparentemente no tiene esa obligatoriedad, entonces los abogados puedan cuestionar sus sanciones. Eso no podría resultar, puesto que, como ya lo mencioné, cuando un abogado ingresa y hace su ingreso al Colegio de Abogados, tiene conocimiento de las normativas y a lo cual debe regirse. Entonces, por eso no resultaría que los abogados sancionados puedan cuestionar sobre ello. Finalmente, el Tribunal Supremo Español, en un caso en el que se discutía la necesidad de su publicación del Estatuto General de la Abogacía, mencionó que este principio debería entenderse aplicable con mayor razón a los abogados con razón a las normas de su profesión. Y bueno, en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio según el cual se presume la ley que es conocida por todos.
Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor. Sobre el derecho comparado del Código de Ética del Abogado, hemos señalado dos, que es el de España y Argentina. En España, el código se llama, o es denominado el Código Deontológico de la Abogacía Española. Y este código es un documento oficial que ha sido expedido por el Consejo General de la Abogacía Española, en donde contiene o regula o recopila las distintas normas éticas, los procederes, los valores y las reglas que un abogado debería asumir a lo largo de su profesión para la adecuada aplicación de la misma, en el cual esto favorece la imagen del sector de la abogacía, o fomenta la confianza en los abogados, mejora la efectividad de sus servicios que ellos brindan. De igual forma ayuda a crear esta lealtad y la colaboración entre los compañeros de la profesión, y no solamente con ellos, sino con sus propios clientes. Y respecto al Código de Ética del Abogado de Argentina, que es muy aparte del ejercicio profesional del abogado, los derechos, las normas, las éticas que contiene incluso también nuestro Código de Ética del Abogado, que es en Perú. En este código en Argentina se establecen obligaciones del profesional para con el Colegio de Abogados, como es el caso de aceptar los nombramientos de oficio, abonar la cuota anual y el derecho fijo por expediente, y en general prestar la colaboración para lograr los fines del Colegio de Abogados. Y a modo de conclusión, tenemos una frase que es muy importante, que es ser abogado es bastante más que ejercer una profesión. A continuación, Álvaro expondrá las sentencias. Sí, en el primer caso tenemos que el Colegio de Abogados de Lima, a través de su Consejo de Ética, emitió la resolución 1077 en el año 2017. A través de esta resolución, el Colegio de Abogados de Lima impuso al abogado Carlos Eizaguirre Ramos una medida disciplinaria de suspensión del ejercicio de la profesión durante el plazo de un año. La denuncia fue interpuesta por Jorge Rodríguez Echevarría. Este refiere que requirió los servicios profesionales del acusado para poder interponer una demanda de otorgamiento de escritura. El acusado aceptó seguir el caso cobrando la suma de 4.500 soles. Y además, este recomendó que para presionar a la otra parte se tenía que iniciar 4 procesos judiciales. Estos fueron, en primer lugar, el otorgamiento de escritura pública; en segundo lugar, la indemnización por daños y perjuicios; en tercer lugar, la obligación de dar suma de dinero; y, en último lugar, la violencia familiar. Es así que el acusado solicitó un adelanto a sus honorarios profesionales por el 60% del total, lo cual sería 2.700 soles, en virtud de los 4 procesos judiciales a cursarse. El dinero se le hizo entrega y de los cuales existen recibos por honorarios profesionales, entregando la documentación solicitada por el abogado denunciado. Sin embargo, ocurre que éste nunca las redactó para la firma de la señora madre del denunciante, la cual tiene 81 años. El denunciado desapareció en el año 2015 y, pese a las llamadas y mensajes, no fue posible encontrarlo. Lo ocurrido iría en contra del artículo 6 del Código de Ética del Abogado en sus incisos 1 y 3, así como los artículos 8, 12 y 17. Es así que, ante este episodio, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima decide declarar fundada la denuncia interpuesta por Jorge Rodríguez Echevarría en contra del abogado Carlos Eizaguirre Ramos, sanción contenida en el inciso C del artículo 102 del Código de Ética del Abogado. Siguiente diapositiva, por favor. En este segundo caso, el Colegio de Abogados de Lima, a través de su Consejo de Ética, en la resolución 235/2012, declara fundada la denuncia en contra del abogado Marcelino Mata Sarabia y la revoca en el extremo que lo sanciona con amonestación con multa, y la reforma al aplicarle un mes de suspensión el ejercicio de la profesión y
a modo de pretensión accesoria, solicita el pago de una indemnización y resarcimiento de los graves daños por la suma de 100.000 soles más el pago de intereses legales, costas y costos del proceso. La Comisión de la Dirección de Ética decide admitir la denuncia por transgresión de los artículos 1, 2, 3, 17, 48 y 50 del Código de Ética de los Colegios Profesionales del Perú y el artículo 46 del Código de Ética de los Colegios de Abogados del Colegio de Abogados de Lima y los artículos 46 y 50 del Estatuto del Colegio de Abogados de Lima. El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima sustentó su petitorio argumentando que Hernán Hilar de la Fuente Rondón, abogado codemandante, denunció al acusado ante el Colegio de Abogados de Lima por no haber puesto en conocimiento sobre la muerte de Juan Cisneros Navarro, quien tenía como abogado y apoderado judicial al demandado, para este efecto alegó que la estrategia jurídica del actor era una conducta ilegal y amoral que perjudicaba a la otra parte procesal y vulneraba los deberes de veracidad, probidad, lealtad, entre otros. El abogado codemandante señaló que Marcelino Mata Sarabia representó en una audiencia judicial a una persona que había fallecido desde hacía 5 meses. Esto lo hizo con la intención de sorprender al juzgado, de sorprender al juez, quien posteriormente tuvo que cerciorarse si es que el deceso cuánto tiempo había transcurrido desde que la persona había fallecido. Siguiente, por favor. A modo de conclusión, podemos decir que en el Perú, el Código de Ética constituye la principal fuente normativa que define cuáles son los estándares de conducta y, por ende, las reglas de juego que debe respetar todo abogado al ejercer la profesión. Es así que se trata de la principal norma que deben respetar quienes conocen las leyes mejor que nadie y tienen la loable misión de ayudar a los ciudadanos a entenderlas, cumplirlas y defender sus derechos. Para ello, es necesario que el abogado cumpla con todas las normativas dispuestas en el Código de Ética del Abogado, en donde se rige la obligatoriedad por satisfacer el interés público de los ciudadanos a obtener un ejercicio de defensa debido por parte del abogado. Esto, claro, sin dejar de lado la ética de estos agentes a fin de que sus clientes no se vean perjudicados. Finalmente, es importante recalcar que los abogados siguen tales disposiciones del Código de Ética a fin de mantener una buena reputación y honor frente a la sociedad. Siguiente. Muchas gracias por tu atención.